Antes de que empiece este viaje, detente un instante. Imagina una mujer cuyo nombre no necesitó ejércitos para sobrevivir al tiempo. Una reina cuya voz aún resuena en muros pintados hace más de 3000 años, mirándonos desde el silencio del desierto. No es una historia de intrigas fáciles ni de mitos exagerados, sino el relato real de cómo el poder, la belleza y lo sagrado podían unirse en una sola figura para desafiar a la muerte misma. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la vida de Nefertari, es la clave para entender por qué algunas personas no desaparecen jamás, aunque su mundo haya dejado de existir. Nefertari aparece en la historia de Egipto envuelta en una mezcla de majestuosidad, silencio y simbolismo. A diferencia de otros personajes cuya vida quedó registrada en largos textos históricos, su figura se reconstruye a partir de imágenes, inscripciones, templos y sobre todo de la extraordinaria huella artística y religiosa que dejó tras de sí Anfue, la gran esposa real de Ramsés II, uno de los faraones más longevos y poderosos del Imperio Nuevo. Pero reducir a Nefertari a ese título sería un error profundo. Su papel trascendió el de consorte ceremonial y se convirtió en un eje fundamental de legitimidad, diplomacia y espiritualidad dentro del proyecto político de uno de los reinados más ambiciosos del antiguo Egipto. El nombre de Nefertari significa la más bella de todas, o aquella para la que brilla el sol, y no es un nombre elegido al azar. En el Egipto antiguo, el nombre era una declaración de identidad, de destino y de función dentro del orden cósmico. Desde el inicio de su vida como reina, Nefertari fue presentada no solo como esposa del faraón, sino como una figura casi divina, asociada a diosas como Hathor e Isis, símbolos de amor, maternidad, protección y continuidad. Esta asociación no era únicamente religiosa, era profundamente política. En un mundo donde el faraón era el intermediario entre los dioses y los hombres, la gran esposa real reforzaba ese vínculo sagrado, encarnando el equilibrio, la armonía y la legitimidad del poder. Los orígenes de Nefertari no están completamente claros, y este silencio ha alimentado durante siglos el interés de historiadores y egiptólogos. No parece haber pertenecido directamente a la familia real, lo que sugiere que su ascenso estuvo ligado tanto a alianzas internas como a su capacidad para desempeñar un papel esencial dentro de la corte. Su matrimonio con Ramsés II se produjo cuando él aún era joven, al comienzo de su largo reinado, y desde ese momento Nefertari se convirtió en una presencia constante en los grandes proyectos políticos, religiosos y simbólicos del faraón. En las primeras décadas del reinado de Ramsés II, Egipto se encontraba en un momento de consolidación y expansión. El faraón necesitaba no solo ejércitos y templos, sino una imagen poderosa que proyectara estabilidad, continuidad y favor divino. Nefertari cumplió ese papel de manera magistral. Aparece representada junto al faraón en templos, relieves y estelas, no como una figura secundaria, sino con una presencia destacada, a veces incluso de igual tamaño, algo poco habitual en la iconografía egipcia. Esta representación visual transmitía un mensaje claro: la unión entre Ramsés y Nefertari era un pilar del orden del mundo. Uno de los aspectos más reveladores del papel de Nefertari es su participación en la diplomacia internacional. Durante el Imperio Nuevo, Egipto mantenía relaciones complejas con otras grandes potencias del momento, como el Imperio Hitita, Mitanni o Babilonia. Las cartas diplomáticas conservadas muestran que Nefertari no era una figura pasiva. Se comunicaba directamente con otras reinas, intercambiando regalos, palabras de respeto y gestos de alianza. Estas cartas no solo reflejan cortesía, revelan una red diplomática femenina que operaba en paralelo a la política formal de los reyes, asegurando estabilidad, confianza y continuidad entre las grandes casas reales del Mediterráneo oriental. En estas comunicaciones, Nefertari se presenta como igual a sus interlocutoras. No habla desde la sombra del faraón, sino desde una posición propia, reconocida y respetada. Esto indica que su influencia iba más allá del ámbito doméstico o ceremonial. Era una figura de poder blando, capaz de reforzar alianzas sin recurrir a la guerra, utilizando el prestigio, la palabra y el simbolismo como herramientas políticas. En un mundo donde los conflictos eran frecuentes y devastadores, esta capacidad diplomática resultaba invaluable. La relación entre Nefertari y Ramsés II ha sido interpretada a menudo desde una perspectiva romántica, y aunque es evidente que existía una fuerte conexión entre ambos, es importante entender esta relación en su contexto histórico. El matrimonio real, en Egipto, era una institución política, religiosa
y simbólica. Sin embargo, en el caso de Nefertari hay indicios claros de un vínculo excepcional. Ramsés dedicó a Nefertari monumentos de una magnificencia extraordinaria, como el templo menor de Abu Simbel, consagrado a Hathor y a la propia reina. En este templo Nefertari aparece representada junto al faraón con una prominencia inusual, lo que refuerza la idea de que su papel era central en la visión religiosa y política del reinado. Abu Simbel no es solo una obra arquitectónica, es una declaración de poder y devoción. La presencia de Nefertari en este complejo monumental comunica que ella era parte integral del mensaje que Ramsés quería transmitir al mundo. Un Egipto fuerte, favorecido por los dioses y gobernado por una pareja que encarnaba el equilibrio cósmico. La asociación de Nefertari con Hathor, diosa del amor, la música y la armonía, refuerza esta imagen de estabilidad y prosperidad, elementos esenciales para la legitimidad del poder faraónico. Más allá de los grandes templos, la figura de Nefertari se manifiesta en numerosos objetos, inscripciones y representaciones que la muestran participando en rituales, ofreciendo ofrendas a los dioses y acompañando al faraón en actos ceremoniales. Estas escenas no son decorativas, son narraciones visuales cuidadosamente diseñadas para transmitir un mensaje político y religioso. En ellas, Nefertari aparece como intermediaria entre los dioses y el pueblo, reforzando su papel como garante del orden y la continuidad. A medida que avanzaba el reinado de Ramsés II, la posición de Nefertari se consolidaba aún más. Su presencia constante en los principales proyectos del faraón indica que su influencia no disminuyó con el tiempo, algo notable en un reinado que se extendió durante décadas, mientras otras esposas reales podían ocupar roles secundarios o desaparecer de la escena. Nefertari mantuvo su estatus como gran esposa real durante los años clave del reinado, lo que sugiere una relación de confianza profunda y una importancia política sostenida. La muerte de Nefertari marcó un punto de inflexión, no solo en la vida personal de Ramsés II, sino en la iconografía y el simbolismo del reinado. Aunque no se conoce con exactitud la fecha de su fallecimiento, su ausencia posterior se percibe en la documentación y en la evolución de las representaciones reales. Sin embargo, lejos de desaparecer, la figura de Nefertari se transformó. Su memoria fue preservada y exaltada de una manera excepcional, especialmente a través de su tumba en el Valle de las Reinas, un espacio que se convertiría en uno de los mayores testimonios artísticos y religiosos del antiguo Egipto. La tumba de Nefertari no es simplemente un lugar de descanso eterno, es una obra maestra del arte funerario egipcio. Sus paredes, cubiertas de escenas vibrantes y textos sagrados, narran el viaje de la reina hacia el más allá, guiada por los dioses y protegida por las fuerzas divinas. En estas imágenes, Nefertari aparece no como una figura pasiva, sino como una protagonista activa del proceso de regeneración y renacimiento, participando plenamente en el destino reservado a los seres divinizados. Este énfasis en la vida después de la muerte refleja la profunda dimensión religiosa del papel de Nefertari. Como gran esposa real, su función no terminaba con la muerte. Al contrario, su transformación en un ser eterno reforzaba la legitimidad del orden, establecido por Ramsés II, y aseguraba la continuidad simbólica del reino. La magnificencia de su tumba indica no solo el amor o el respeto del faraón, sino la importancia política y religiosa de preservar su imagen como parte esencial del legado del reinado. Así, la historia de Nefertari no puede entenderse únicamente a través de su relación con Ramsés II. Es la historia de una mujer que encarnó el poder simbólico, la diplomacia y la espiritualidad en uno de los momentos más brillantes del antiguo Egipto. Su figura actúa como un puente entre lo humano y lo divino, entre la política y la religión, entre el presente del reinado y la eternidad del más allá. Y es precisamente en esa intersección donde comienza a revelarse la verdadera dimensión de su legado, un legado que continúa desarrollándose a medida que profundizamos en su vida, su influencia y su inmortalidad en la memoria de Egipto. De ese modo, el legado de Nefertari se despliega no como una simple biografía, sino como una construcción compleja donde arte, religión y poder se entrelazan para proyectar una imagen destinada a perdurar más allá del tiempo humano. Y es precisamente en esa proyección donde su figura adquiere una profundidad que trasciende el marco habitual de las reinas egipcias. Para comprender plenamente quién fue Nefertari y por qué su nombre sigue resonando con tanta fuerza, es necesario adentrarse en el mundo simbólico en el que vivió, un universo donde cada gesto, cada imagen y cada palabra estaban cargados de significado. En el Egipto del Imperio Nuevo, la realeza no era solo una institución política, sino una manifestación visible del orden cósmico. El faraón
representaba a Horus en la tierra y garantizaba el equilibrio entre el caos y la armonía. Pero esta misión no recaía exclusivamente sobre él. A la gran esposa real desempeñaba un papel esencial como complemento de ese poder, encarnando principios femeninos asociados a la fertilidad, la regeneración y la continuidad de la vida. Nefertari asumió este rol con una intensidad y una visibilidad poco comunes, convirtiéndose en una figura clave dentro de la teología real. Su asociación con diosas como Hathor no fue casual. Hathor era una de las divinidades más antiguas y complejas del panteón egipcio, vinculada al amor, la música, la maternidad y la alegría, pero también a la protección del faraón y al tránsito hacia el más allá al identificarse simbólicamente con Hathor. Nefertari no solo reforzaba su posición como esposa ideal, sino que se integraba en el sistema religioso que legitimaba el poder de Ramsés. Segundo, esta identificación se hacía visible en los templos, donde la reina aparece participando en rituales sagrados, tocando instrumentos musicales o recibiendo ofrendas divinas, escenas que la elevan a un estatus casi divino. El templo menor de Abu Simbel es uno de los ejemplos más claros de esta estrategia simbólica. Dedicado a Hathor y a Nefertari, este santuario no tiene precedentes en la historia egipcia por el protagonismo que concede a una reina. Las colosales estatuas de la fachada muestran a Nefertari representada a la misma altura que Ramsés II, una decisión iconográfica cargada de significado. En el lenguaje visual egipcio, el tamaño no era una cuestión estética, sino una declaración de importancia. Al situar a Nefertari al mismo nivel que el faraón, Ramsés estaba proclamando al mundo que su esposa era una figura central en el orden político y religioso del reino. Este mensaje no se limitaba al interior de Egipto. Abu Simbel estaba estratégicamente situado en Nubia, una región clave para el control de las fronteras meridionales y para la explotación de recursos. El templo actuaba como un símbolo de poder destinado a impresionar tanto a súbditos como a pueblos extranjeros. La presencia de Nefertari en este contexto reforzaba la imagen de un reino sólido, bendecido por los dioses y gobernado por una pareja que encarnaba la armonía universal. Más allá de los grandes monumentos, la influencia de Nefertari se percibe en la vida cotidiana de la corte y en la estructura misma del poder. Como gran esposa real, supervisaba aspectos del palacio, participaba en ceremonias oficiales y actuaba como referente para otras mujeres de la élite. Su posición le permitía ejercer una forma de autoridad que, aunque no siempre visible en términos modernos, era profundamente efectiva dentro del sistema egipcio. La corte no era solo un espacio de lujo y rituales, sino un centro neurálgico donde se tomaban decisiones, se construían alianzas y se definía el rumbo del reino. Las cartas diplomáticas conservadas, especialmente aquellas intercambiadas con la reina hitita Puduepa, ofrecen una ventana excepcional a este mundo. En ellas, Nefertari se dirige a su homóloga con respeto y cercanía, intercambiando regalos valiosos y expresiones de buena voluntad. Estos gestos no eran simples formalidades. En una época marcada por conflictos y tensiones entre grandes potencias, la diplomacia femenina desempeñaba un papel crucial para suavizar relaciones, consolidar tratados y mantener la paz. Nefertari actuaba como un puente entre culturas, utilizando el prestigio de su posición para reforzar la estabilidad internacional. Este tipo de diplomacia revela una dimensión poco explorada del poder en el antiguo Egipto. Mientras los faraones negociaban tratados y dirigían ejércitos, las reinas construían redes de confianza que aseguraban la continuidad de esos acuerdos. Nefertari, con su carisma y su estatus, se convirtió en una pieza clave de este engranaje, demostrando que el poder no siempre se ejerce de manera visible o violenta, sino también a través de la palabra, el simbolismo y la reciprocidad. Con el paso de los años, Ramsés II tomó otras esposas y tuvo numerosos hijos, como era habitual en la realeza egipcia. Sin embargo, ninguna de estas mujeres alcanzó el estatus simbólico y político de Nefertari. Aunque otras reinas pudieron asumir títulos importantes, la figura de Nefertari permaneció como el referente principal, al menos durante la etapa más decisiva del reinado. Su ausencia en los últimos años no borró su legado, sino que lo consolidó, transformándola en un símbolo idealizado de la gran esposa real. La muerte de Nefertari no supuso el final de su influencia. En la mentalidad egipcia, la muerte era una transición, no una desaparición. El cuidado puesto en su enterramiento refleja la importancia de asegurarle un destino glorioso en el más allá, no solo por devoción personal, sino por razones profundamente políticas y religiosas. La reina,
divinizada tras su muerte, continuaba desempeñando un papel protector sobre el reino y sobre la memoria de Ramsés II. La tumba de Nefertari en el Valle de las Reinas es una de las mayores expresiones de esta concepción. Su decoración, excepcionalmente bien conservada, muestra a la reina atravesando las distintas etapas del viaje hacia la eternidad, acompañada por dioses y recitando fórmulas sagradas. Cada escena está cuidadosamente diseñada para garantizar su regeneración y su unión con lo divino. A diferencia de otras tumbas, donde el difunto aparece como un suplicante, Nefertari se presenta con seguridad y dignidad, como alguien que conoce su destino y está preparada para asumirlo. Este tratamiento funerario refuerza la idea de que Nefertari no fue una figura secundaria ni accidental en la historia egipcia. Su vida y su muerte formaron parte de un proyecto coherente, destinado a proyectar una imagen de poder, estabilidad y favor divino que trascendiera el tiempo. A través de ella, Ramsés II consolidó no solo su reinado, sino una visión del mundo en la que la realeza, la religión y el arte se fusionaban en un mensaje único y poderoso. Y es en ese punto donde la figura de Nefertari comienza a adquirir una dimensión casi mítica, convirtiéndose en un referente que va más allá de su época y que nos obliga a replantear el papel de las mujeres en el poder del antiguo Egipto, un papel que, aunque a menudo silencioso, fue decisivo para la construcción de uno de los imperios más duraderos de la historia. Ese carácter casi mítico que envuelve a Nefertari no es una construcción moderna, sino el resultado directo de cómo los propios egipcios quisieron recordarla. En su concepción del tiempo, pasado, presente y eternidad, estaban profundamente entrelazados, y la memoria no era un simple recuerdo, sino una forma activa de existencia. Mientras un nombre se pronunciara y una imagen se contemplara, la persona seguía viva en un plano distinto. Por eso, la manera en que Nefertari fue representada tras su muerte resulta tan reveladora no como una figura desvanecida, sino como una presencia constante, integrada en el orden cósmico. El Valle de las Reinas, donde se encuentra su tumba, no era un lugar elegido al azar. Este valle, situado frente a Tebas, estaba dedicado a las esposas reales y a los hijos de los faraones, y se concebía como un espacio protegido por la diosa Hathor, señora de la montaña occidental. Ser enterrada allí significaba quedar bajo el amparo directo de una divinidad asociada al renacimiento y a la acogida de los difuntos. En el caso de Nefertari, esta elección reforzaba aún más su identificación con Hathor, cerrando un círculo simbólico que había comenzado en vida. La tumba de Nefertari destaca no solo por su estado de conservación, sino por la complejidad y riqueza de su programa iconográfico. Las paredes están cubiertas de textos e imágenes que no buscan impresionar por su tamaño, sino por su profundidad teológica. Cada escena responde a un propósito preciso, a guiar a la reina a través de los peligros del más allá y garantizar su transformación en un ser glorificado. En ellas, Nefertari dialoga con dioses como Osiris, Anubis, Thoth e Isis, mostrando un conocimiento íntimo de los rituales y fórmulas necesarias para superar cada etapa del viaje eterno. Uno de los aspectos más llamativos de esta decoración es el protagonismo activo de la reina. Nefertari no aparece pasivamente conducida por los dioses, sino interactuando con ellos, recitando hechizos y presentándose con una seguridad que refleja su estatus excepcional. Esta representación transmite la idea de que su acceso a la eternidad no es un favor concedido, sino un derecho adquirido, fruto de su posición y de su correcta integración en el orden divino. Los colores vivos y la delicadeza de las figuras refuerzan esta sensación de vitalidad. A diferencia de otras tumbas donde predominan tonos más sobrios, en la de Nefertari se emplean rojos, azules y amarillos intensos, creando una atmósfera luminosa que evoca la continuidad de la vida. Este uso del color no era decorativo, sino profundamente simbólico. A la luz y el brillo estaban asociados a la regeneración y a la energía divina. Así, incluso en la muerte, Nefertari se presenta como una figura llena de fuerza y presencia. La importancia de esta tumba va más allá del ámbito funerario. Para Ramsés II, el monumento funcionaba como una declaración política y personal. Honrar a Nefertari de esta manera era reafirmar la legitimidad de su propio reinado, mostrando que estaba respaldado por una reina digna de los dioses. Al mismo tiempo, la tumba actuaba como un lugar de memoria activa, donde rituales y ofrendas podían mantener viva la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Con el paso de los siglos, la figura de Nefertari no se desvaneció. Aunque su nombre pudo perderse temporalmente en el polvo de la historia, los monumentos y textos que la mencionaban siguieron existiendo, esperando a ser
redescubiertos. Cuando los primeros exploradores modernos accedieron a su tumba, quedaron impactados por la calidad artística y la atmósfera casi intacta del lugar. Desde entonces, Nefertari ha sido considerada una de las grandes figuras femeninas del antiguo Egipto, no solo por su belleza idealizada, sino por la complejidad de su papel histórico. Sin embargo, es importante no reducir su legado a una imagen romántica. Nefertari no fue únicamente la esposa amada de un gran faraón, sino una mujer que supo moverse con inteligencia en un sistema político y religioso extremadamente sofisticado. Su poder no residía en la imposición directa, sino en la capacidad de encarnar valores fundamentales para la sociedad egipcia: la armonía, la estabilidad y la continuidad. A través de estos valores, su influencia se extendió mucho más allá de los límites habituales del poder femenino en otras culturas antiguas. La comparación con otras reinas del Imperio Nuevo permite apreciar mejor su singularidad. Aunque hubo mujeres poderosas antes y después de ella, pocas lograron una integración tan perfecta entre lo político, lo religioso y lo simbólico. Nefertari no necesitó gobernar sola ni adoptar títulos excepcionales para dejar una huella profunda. Su grandeza radicó precisamente en su capacidad para desempeñar su papel dentro del sistema egipcio con una eficacia extraordinaria, convirtiéndose en un pilar invisible pero fundamental del reinado de Ramsés. Esta forma de poder, más sutil pero no menos efectiva, nos obliga a replantear nuestra visión de la historia antigua. A menudo, el relato histórico se centra en batallas, conquistas y grandes decisiones visibles, relegando a un segundo plano las dinámicas que sostienen realmente a una civilización. Nefertari representa ese otro tipo de influencia, la que se ejerce a través de la imagen, la religión, la diplomacia y la memoria. Sin ella, el reinado de Ramsés II habría sido diferente, menos cohesionado y probablemente menos duradero. A medida que nos acercamos al final de su historia, la figura de Nefertari se presenta como un puente entre lo humano y lo divino, entre la vida y la eternidad. Su legado no se limita a los monumentos que llevan su nombre, sino que se extiende a la manera en que entendemos el papel de las reinas en el antiguo Egipto. Ella nos muestra que el poder podía adoptar formas diversas y que, en una civilización obsesionada con el equilibrio, la figura femenina era indispensable para mantener la armonía del mundo. Y es precisamente esa armonía, cuidadosamente construida y preservada, la que permite que miles de años después el nombre de Nefertari siga pronunciándose con admiración, no como un eco lejano del pasado, sino como la voz persistente de una reina que supo trascender su tiempo y convertirse en eternidad. La eternidad de Nefertari no terminó en las paredes de su tumba, ni en los textos grabados para asegurar su renacimiento. Su figura continuó influyendo en la manera en que el poder, la memoria y lo sagrado se entrelazaban en el antiguo Egipto, incluso después de que el Imperio Nuevo comenzara su lento declive. A diferencia de otros personajes cuya relevancia se desvaneció con el paso de las dinastías, Nefertari permaneció como un referente silencioso, una medida de lo que significaba ser la gran esposa real en su máxima expresión. Tras la muerte de Ramsés II, el recuerdo de Nefertari adquirió una cualidad casi ideal. El faraón, que sobrevivió a muchos de sus hijos y a su esposa más querida, se convirtió en una figura anciana venerada como un dios viviente. En ese contexto, la ausencia de Nefertari no debilitó su presencia simbólica, sino que la reforzó. La reina pasó a formar parte de un pasado glorioso al que se miraba con respeto, una época de equilibrio y esplendor que contrastaba con las tensiones posteriores. Su nombre, asociado a los grandes monumentos y a la estabilidad del reinado, funcionaba como un ancla emocional y política. La relación entre memoria y poder en Egipto hacía que figuras como Nefertari siguieran teniendo relevancia mucho después de su muerte. Los sacerdotes, los escribas y las élites que custodiaban el legado del Imperio Nuevo comprendían que el prestigio del pasado legitimaba el presente. Recordar a Nefertari era recordar un tiempo en el que el orden cósmico parecía perfectamente alineado, en el que los dioses, el faraón y la reina actuaban en armonía. Esa evocación no era nostalgia, sino una herramienta activa para mantener la cohesión social. Con el paso de los siglos, y especialmente tras el fin del dominio faraónico, muchas de estas memorias se fragmentaron, los templos fueron abandonados, las tumbas saqueadas y los nombres olvidados. Sin embargo, la tumba de Nefertari, aunque dañada por el tiempo y por la acción humana, conservó lo esencial en su mensaje. Cuando el mundo moderno redescubrió este espacio, no solo recuperó una obra maestra del arte funerario, sino una visión profunda
de cómo una civilización concebía la grandeza femenina. El impacto de este redescubrimiento fue enorme. Nefertari comenzó a ocupar un lugar destacado en la divulgación histórica, a menudo comparada con otras reinas más conocidas por el gran público. Pero a diferencia de figuras envueltas en relatos de poder directo o de escándalo político, Nefertari ofrecía algo distinto en la imagen de una reina cuya influencia se ejercía a través de la legitimidad, la espiritualidad y la inteligencia simbólica. Esta diferencia ha hecho que su figura resulte especialmente atractiva para quienes buscan comprender el funcionamiento interno del poder en las sociedades antiguas. En el ámbito académico, Nefertari ha servido como punto de partida para reflexionar sobre el papel de las mujeres en el Imperio Nuevo en su vida. Demuestra que el poder femenino no era una anomalía, sino una parte estructural del sistema egipcio, aunque no todas las reinas alcanzaron su nivel de visibilidad. La existencia de un modelo como el suyo indica que había un espacio claro para la autoridad femenina, siempre integrada en el marco religioso y político del Estado. Desde una perspectiva más amplia, Nefertari también nos habla de la relación entre identidad y representación. La imagen que ha llegado hasta nosotros no es una fotografía objetiva de su vida cotidiana, sino una construcción cuidadosamente elaborada. Sin embargo, esa construcción no es falsa, es una verdad simbólica que revela que valores eran considerados esenciales. A través de ella comprendemos qué significaba ser una reina ideal, cómo debía comportarse, qué debía encarnar y de qué manera su figura sostenía el orden del mundo. Este aspecto resulta especialmente relevante en la actualidad, cuando la historia se revisa constantemente desde nuevas miradas. Nefertari nos recuerda que el poder no siempre se manifiesta de forma visible o violenta, y que la influencia puede ejercerse a través de la cultura, la religión y la memoria. Su legado invita a cuestionar las narrativas simplificadas y a reconocer la complejidad de las sociedades antiguas, donde la autoridad se distribuía de formas más sutiles de lo que a menudo se supone. Al observar la tumba de Nefertari, con sus escenas de tránsito hacia el más allá, se percibe una idea fundamental: la vida no termina, se transforma. Esta concepción, central en la cosmovisión egipcia, encuentra en la reina una de sus expresiones más refinadas. Nefertari no es solo una figura histórica, sino un símbolo de continuidad, de la posibilidad de trascender el tiempo a través de la memoria y el significado. En última instancia, su historia nos conecta con una pregunta universal: ¿en cómo queremos ser recordados? Los egipcios respondieron a esta cuestión construyendo monumentos, escribiendo textos y creando imágenes destinadas a perdurar eternamente. Nefertari fue una de las pocas personas que logró cumplir plenamente ese ideal. Miles de años después, su nombre sigue evocando belleza, sabiduría y equilibrio, no como conceptos vacíos, sino como cualidades vividas y reconocidas por toda una civilización. Así, al cerrar este recorrido por la vida y el legado de Nefertari, no nos despedimos realmente de ella. Su presencia continúa no solo en los restos arqueológicos o en los libros de historia, sino en la comprensión más profunda de lo que fue el antiguo Egipto. Nefertari permanece como un recordatorio de que la grandeza no siempre se mide por la conquista o el dominio, sino por la capacidad de dejar una huella duradera en el corazón de una cultura y en la memoria del tiempo.